La idea era juntarnos con los compañeros y las compañeras de acá, de la regional Belleville, con Ricardo López, con las compañeras que vienen trabajando en el área de las Mumalá, con Libres del Sur Belleville, y también en parte poder dialogar, poder charlar un poco y problematizar acerca de la situación que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un contexto nuevo desde que Milei está en la presidencia y la verdad es que, bueno, sin lugar a dudas han cambiado muchísimas cosas y también da cuenta de eso cómo tienen que ser nuestras acciones y nuestras perspectivas a futuro. Perfecto, ya lo seguimos. Bueno, vos decías recién que estamos en un contexto político, económico y social distinto a partir de la asunción de Milei a la presidencia de la Nación. ¿Podrías darme algún punto de vista de tu partido al respecto? Sí, bueno, la verdad es que en estos 9 meses que viene gobernando Milei ha habido un deterioro económico muy visible en los y las vecinas, en la gente común, en la gente que no tiene intereses financieros, en la gente que no tiene empresas ni capitales privados muy grandes, ¿no? Por un lado vemos que esta quimera del déficit cero y de la inflación cero sobre todo tiene que ver con un ajuste a los sectores más vulnerables, tiene que ver con un ajuste en su gran mayoría, en su mayor medida a los y las jubiladas, ¿no? Por un lado, en las cuales hasta sufrieron un veto muy violento de un magro aumento jubilatorio que trató de impulsar el Congreso. Por otro lado, sin lugar a dudas, hay un ajuste en lo que tiene que ver salud, educación y parte de todas esas redes y ese tejido de medidas sociales que son muy importantes a la hora de soportar un momento de gran recesión económica como es este. Nosotros ya, por supuesto, ya se empiezan a ver despidos masivos. También en la calle se empieza a percibir que además hay menos changas, hay menos obras, hay menos lugares también para trabajar. Entonces, la verdad que eso, acompañado de un aumento brutal de todos los servicios y las tarifas, luz, agua, gas, pero a su vez también, por ejemplo, del transporte público de pasajeros, cosas que utilizamos, que los vecinos de a pie utilizamos permanentemente. La verdad que eso nos parece un combo explosivo. Creemos que es adrede, porque además el presidente lo plantea y lo dice. Él viene a destruir el Estado, él viene a destruir justamente la red que contiene o sostiene a una gran parte de nuestra población. Y eso lo empezamos a ver sobre todo en el interior provincial. Vemos como algunas pymes, pequeños y medianos productores ya están empezando a despedir gente, lamentablemente, ya están cerrando sus pequeñas empresas. Sabemos que además hay una apertura de las importaciones, los cuales va a hacer que mucha de la producción local también caiga. Esto no es una novedad, ya lo hemos vivido en los años 90, también se quiere acompañar con la venta de las pocas joyitas de la abuela que nos queda, ¿no? Entonces, bueno, esto de Belgrano Cargas, privatizar el Belgrano Cargas, privatizar aerolíneas, por más que muchos de nosotros no vayamos ni en aerolíneas ni nada, sabemos lo que significa, tenemos en la memoria lo que significa privatizar, las privatizaciones y la incorporación de esos capitales que no obstante, si bien pueden aumentar en algún momento un poco las reservas, ¿no? Las reservas en dólares que al presidente tanto le importa, vienen en desmedro de la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, nuestras, ¿no? Que cada vez está más difícil. Un problema que tenemos en este momento, a juicio mío, es también la escasa calidad institucional del país. Tenemos un poder legislativo que prácticamente es un apéndice del Ejecutivo y un poder judicial que, bueno, es el de Corach reforzado por Macri, totalmente funcional. Así es. Hay que recordar lo que se decía cuando ya sabíamos que Milei ganaba las elecciones y decían, bueno, no va a poder hacer todo lo que dice porque el Congreso no lo va a dejar, ¿no? Y nosotros tenemos que ver
cómo el Congreso también se fue deteriorando, se fue deteriorando la noción de democracia, la noción de transparencia. También esto viene acompañado de una crisis de representación y de crisis de los partidos políticos tradicionales. Por eso nos parece tan importante también esto, seguir charlando, seguir problematizando, seguir encontrándonos, sobre todo con las realidades locales, sobre todo con los y las dirigentes locales de cada una de las localidades, porque hay otra forma de hacer política y sobre todo hay que empezar a pensar en el futuro, ¿no? En un 2025 con otras alternativas políticas para que pueda existir un 2027, ¿no? Y sobre va a todo... estar un poquito lejos el 2025 y el 2027 para el 60-70% de la población. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero nosotros lo que tenemos que saber que la peor irresponsabilidad que podemos cometer hoy por hoy es retirarnos de la política y dejar de presentar alternativas políticas porque esto no va a durar para siempre. Es más, ya los datos empiezan a darle no tan positivos a Milei, ya empieza a aumentar su imagen negativa. ¿Y eso por qué es? Y porque la gente, por más que lo haya votado, porque estaba muy enojada con el sistema político anterior, por más que haya estado muy enojada, ella ahora empieza a pensar con el bolsillo, ¿no? Empezamos a pensar con las cosas que nos dificultan la sobrevida diaria. Entonces, empieza a aumentar de alguna forma la imagen negativa de Milei, y lo peor que podemos hacer los sectores políticos que queremos otras realidades y queremos transformar la realidad de nuestro país, lo peor que podemos hacer es no tener una alternativa política para cuando esto se caiga, ¿no? Y hoy retirarnos, hoy irnos a nuestras casas no es opción, ¿no? No es opción hoy por hoy decir, bueno, veo cómo me salvo solo, veo cómo trato de, bueno, en esta crisis económica llegar a fin de mes por mi parte, y no, parecemos todos hormigueros pisados, ¿no? Y cómo nos desorganizamos, porque también hay que decir que esta falta de involucramiento social, esta falta de movilización social, esta falta de discutir otras alternativas, también tiene que ver con que hay una maquinaria de gobierno puesta a estigmatizar, insultar, estigmatizar y perseguir a toda aquella que piense distinto, ¿no? Ponerle una mordaza, y una mordaza que es te puteo desde las redes sociales, te puteo desde los medios de comunicación, te puteo desde la Fundación Mediterránea, si no, veamos lo que hizo hace poquito el presidente con toda la auditoría radical que tenía ahí, ¿no? Con todo el auditorio radical, lo que hizo, ¿no? Bueno, esto es lo que hacen permanentemente. Nos tratan de desalentar, tratan de hacer que nos vayamos a nuestras casas, que nos olvidemos de que podemos aspirar a construir otra vida posible, otra Argentina posible, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer, y en eso estamos puestos con Libres del Sur y con Libres del Sur Belgrano.